Buenos días a todos, a todas, a quienes nos acompañan. Vamos, el día de hoy, el objetivo del día de hoy es dar continuidad precisamente a la serie de materiales, en este caso de un conversatorio relacionados con el curso Educación Intercultural para el acompañamiento a estudiantes de pueblos originarios, que es el tema que precisamente nos va a ocupar durante este diplomado, ¿sí? De esta manera, el día de hoy, pues, tenemos como invitado al maestro Samuel Salvador, quien nos acompaña, Samuel Salvador Ortiz, quien nos acompaña, está con nosotros el día de hoy, ¿sí? Está con nosotros también la maestra Beatriz Vázquez Violante y la maestra Patricia Espinosa, ambas parte del cuerpo del núcleo docente de este curso que nos va a ocupar durante estos meses. Entonces, maestro Samuel, pues para agradecerte el tiempo, para agradecerte la disposición que mostraste para estar con nosotros el día de hoy, ¿sí? Entonces voy a presentar brevemente algunos datos que nos van a ser útiles para contextualizar precisamente el conversatorio del día de hoy. El maestro Samuel Salvador Ortiz es parte de la comunidad de San Miguel Guaistita del municipio de Mezquitic, pertenece al pueblo Virrárica. El maestro Salvador es licenciado en Derecho por la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, hizo un posgrado, una maestría, es pasante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, esto en la Ciudad de México. Actualmente, el maestro Salvador es el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Jalisco, Colima, del Gobierno de México. Del 2015 al 2018, el maestro Salvador fue parte de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, también ha sido docente, en este caso de la asignatura de Derechos Indígenas, en la Universidad de Guadalajara, concretamente en el Centro Universitario del Norte. La experiencia que ha desarrollado el maestro Salvador ha sido en materia agraria y penal, relacionado precisamente con pueblos originarios, ¿sí? Asimismo, pues ha tenido una participación muy activa en foros y seminarios, precisamente haciendo referencia o hablando sobre la implicación, sobre legislación indígena, sobre derechos indígenas, lo cual es relevante de resaltar para el tema que nos ocupa. De la misma manera, se ha presentado como ponente en diferentes foros, de la misma manera, haciendo referencia o abordando temáticas relacionadas con los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, ha presentado temáticas como la consulta, por ejemplo, sobre sistemas normativos, concretamente sobre el sistema normativo Virrárica. Entonces, su participación ha sido activa precisamente en esas temáticas. Y el día de hoy vamos a platicar sobre cosmovisión y sobre derechos colectivos en relación a la temática que estamos desarrollando en este curso, ¿sí? Entonces, pues, maestro Samuel, vamos a dar inicio al conversatorio, pues, en función de tres principales ejes que vamos a abordar el día de hoy. El primero de ellos tendría que ver con la cosmovisión, el siguiente con derechos colectivos y finalmente con el derecho a la consulta, que es un tema importante que usted ha venido sobre el cual ha venido reflexionando, pero que estas últimas semanas, estos últimos meses, usted ha impulsado en diferentes foros a nivel nacional. Entonces, son los tres ejes que habremos de abordar para el conversatorio del día de hoy. En ese sentido, maestro Samuel Salvador, si pudiera platicarnos, por favor, ¿qué es la cosmovisión? ¿Qué es la cosmovisión de un pueblo? Sabemos, pues, que la cosmovisión es un elemento central, es un tema central para los pueblos originarios en nuestro país. Y sabemos también que la cosmovisión está ligada a la normatividad, pues no solo nacional, sino también internacional. Entonces, si pudiéramos empezar por allí, maestro Samuel, que usted pudiera a platicarnos, pues, qué es la cosmovisión, la importancia que tiene la cosmovisión para los pueblos originarios. Lo escuchamos, maestro. Muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel Paz, por la invitación a la presente conversa y por supuesto a todos los compañeros pues que están del otro lado de esta
charla para ser parte, pues, ¿no? De esto que, pues, ha sido, pues, ya tema, diálogo en distintos espacios, tanto académicos, así como en las propias comunidades, en las asambleas, ¿sí? Yo, como ya lo comentas, soy parte del pueblo Virrárica, de la comunidad de San Andrés Coamiata. He participado en distintas asambleas, foros en donde se abordan las temáticas referentes a las comunidades y pueblos indígenas. Y bueno, en ese sentido, pues, uno de los temas fundamentales ha sido el tema de la cosmovisión, ¿no? Que se ve desde distintas ópticas, pues, ¿no? Tanto de manera comunitaria, así también desde el exterior, ¿no? Cómo la sociedad occidental, en este caso, ve o define este tema de la cosmovisión. Eh, para, para algunos que han estudiado este tema, pues, de manera constante, la cosmovisión es la visión del mundo en cuanto a la realidad que crea una sociedad en una determinada época o bajo una determinada cultura, ¿sí? Podríamos decir también que es una manera de percibir la naturaleza, el universo, el cosmos. El historiador Alfredo López Austin define la cosmovisión como el conjunto estructurado de diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social en un momento histórico pretende aprender el universo, engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica, ¿sí? En ese sentido, pues, ¿no? Se puede decir que la cosmovisión no solamente es la espiritualidad, ¿sí? La parte de la religiosidad en que están, en este caso, inmersas, pues, los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Sino que es el todo, ¿sí? Para nosotros, la cosmovisión es pues, el conjunto de creencias, valores y sistemas de conocimiento que articulan la vida social de las comunidades, en este caso de los grupos indígenas y su relación con la naturaleza, ¿sí? A pesar de la diversidad en las formas de la cosmovisión de los pueblos indígenas que habitan el territorio mexicano, es posible establecer una serie de rasgos generales que comparten todos los pueblos indígenas y que constituyen uno de los elementos fundamentales de su identidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del pueblo Virrárica, ¿sí? Hablar de la cosmovisión, pues no solamente es referente a practicar toda esta espiritualidad tan profunda, ¿sí? En donde, pues, están las deidades de la naturaleza en que crean y recrean, en este caso, los mayores de la comunidad. Por ejemplo, todo el tema de las peregrinaciones a los distintos lugares sagrados, a Vilicuta, Real de 14, y en otros lugares más que están fuera del territorio físico, ¿sí? Material del pueblo Virrárica, es decir, la zona norte, la parte sur de Durango y la parte oriente del estado de Nayarit, sino que es también todo el territorio espiritual, ¿sí? De toda una región. Pero no solamente es eso, ¿sí? Sino también todo el sistema, por ejemplo, agrícola, ¿sí? Que se lleva y que también es, por supuesto, ritual, ¿sí? Por ejemplo, desde que el pueblo o la gente de la comunidad inicia con sus actividades
agrícolas, hay toda una serie, pues, ¿no? De conocimientos ancestrales que deben seguir practicándose, ¿no? Y así en todos los temas. Por ejemplo, otro tema es el sistema de cargos. Sí, el sistema de cargos donde las autoridades tradicionales fundamentalmente son electas a través de sueños, a través de pues, esos conocimientos que les transmiten los ancestros, las deidades a los maracates, a los consejos de mayores de las comunidades. Entonces, eso es parte también, pues, ¿no? De la cosmovisión. Como digo, no solamente es la parte religiosa y espiritual. Y a pesar de la diversidad en las formas, pues, ¿no? De cosmovisión de los pueblos indígenas, es posible, pues, es establecer toda esta serie de rasgos generales, ¿no? Por ejemplo, en otras comunidades, un elemento sustancial es el tequio, el trabajo comunitario. En Oaxaca, con nuestros hermanos zapotecos, el tequio es parte importante de su cosmovisión, ¿sí? En otros lugares, por ejemplo, con los yaquis, la danza del venado es otro de los elementos que los identifica pues muy profundamente y que si no hay danza, pues, ¿no? Pues no hay cultura, ¿no? Y en otras partes, también el tema de las fiestas, de las mayordomías, aunque ya son elementos que fueron adoptados durante la colonia, han sido ya son parte ya de la cultura de las comunidades, de las comunidades y pueblos indígenas. Y bueno, en términos generales, la cosmovisión estaría íntimamente ligada pues a la religión, la política, la economía, el medio ambiente, lo natural y cultural. En los sistemas cosmológicos de los indígenas mexicanos, la tradición tiene un enorme peso. Y gracias a las investigaciones de arqueólogos, historiadores y lingüistas, ha sido posible conocer el origen prehispánico de muchos de los elementos que forman parte de los sistemas actuales de creencia y conocimiento. Y por supuesto, las cosmovisiones se resisten al cambio con el paso del tiempo y son complejas de entender para los que no comparten ciertas cuestiones por ser totalmente ajenos a esta cultura. Estas pueden contener pensamientos que son contradictorios entre sí, pero ni aún eso los invalidaría. Ese es en relación a este tema de la cosmovisión de las comunidades y pueblos indígenas. Maestro. Sí, claro, maestro Samuel. Qué interesantes elementos nos plantea hasta aquí con esta primera intervención, ¿no? Y aquí rescato algo muy importante que usted nos ha dicho. La cosmovisión tiene una dimensión comunitaria. Es decir, cuando hablamos de cosmovisión estamos haciendo referencia a un conjunto, a un pueblo, pero en su conjunto, pues, ¿no? Es decir, es algo que se comparte, pues, ¿no? Y que se vive precisamente como un elemento compartido. Y eso es un elemento central de lo que usted nos ha dicho el día de hoy. Pero también es una distinción interesante, maestro Samuel. Nos dice que la cosmovisión se ha visto desde el exterior, desde la cultura occidental, pues, pero también desde el interior, desde cómo cada pueblo originario, en este caso, en nuestro país, y no solo en nuestro país, vive, experimenta, entiende lo que implica la cosmovisión. Entonces usted nos decía que la cosmovisión que es una visión del mundo, es una manera de percibir, ¿no? Es un sistema, esa idea me parece muy, muy interesante, muy útil, ¿no? Porque nos decía que este sistema entonces que implica la cosmovisión está compuesto por creencias, está compuesto por valores y está compuesto por conocimientos. Entonces, cuando hacemos referencia a la cosmovisión, estaríamos haciendo referencia a ese conjunto de creencias, de valores y de conocimientos. Usted nos decía que estos repercuten, se relacionan, se vinculan con la vida social, es decir, con la vida colectiva. Pero esas creencias, esos valores, esos conocimientos ordenan el universo.
ubican el universo, que fue algo muy importante, pues. Y nos señaló en esta última parte de su intervención un elemento central. La cosmovisión no solo tiene que ver con lo religioso, ¿sí? La cosmovisión tiene que ver con el sistema político, es decir, con las formas de gobierno, ¿no? Con la asamblea, nos decía usted. La cosmovisión tiene que ver con el medio ambiente. Es decir, la cosmovisión tiene que ver con los componentes, con los elementos que integran la cultura de manera general. Y usted insistió en eso, no solo es lo religioso, ¿sí? Y creo que eso es central, pues, ¿no? No solo es lo religioso, sino que la cosmovisión tiene un componente político, un componente de organización social, formas de gobierno, tiene que ver con la producción agrícola, pues con la siembra, es decir, con la vida, con todos los elementos de la vida de una comunidad, ¿sí? Eso es lo que podemos decir sobre la cosmovisión. Ahora, maestro, esto me lleva a una siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia que tiene la cosmovisión para un pueblo originario? ¿Sí? ¿Cuál será esa importancia desde su perspectiva, maestro, que tiene la cosmovisión para un pueblo originario? Usted nos puso el ejemplo de los Yoreme, de los Yoeme en el norte, ¿no? Entonces, pero vamos, no solo para ellos. ¿Cuál será esa importancia? Sí, bueno, la cosmovisión es importante, pues, ¿no? Para todas las comunidades y pueblos indígenas que conforman este vasto territorio mexicano. Creo que sin cosmovisión propia, pues, ¿no? Las culturas originarias, milenarias, no serían lo que son actualmente, pues. Eh, yo lo que subrayo es que deben de, pues, de mantenerse todo esto que que expliqué previamente, ¿no? Para que de esta riqueza cultural, pues, ¿no? Que actualmente nutre al país, que es pilar de nuestra patria, pues se mantenga, pues, ¿no? Y creo que es importante, pues, que haya esta pluralidad cultural en el país y que si no hay un respeto fundamentalmente, porque debe de haber un respeto a estas culturas milenarias, no se puede hablar de una diversidad. Y bueno, por la otra también, creo que no solamente es el respeto, sino también el reconocimiento. Durante, pues, muchas décadas ha habido intentos, pues, ¿no? De quitarle los conocimientos, ¿sí? A las comunidades de sus culturas, de sus tradiciones. En el pasado, pues, prácticamente estoy hablando en la colonia, hubo un despojo, un exterminio, ¿sí? De estas culturas. Yo me acuerdo, en un momento estaba leyendo una obra de Bodro Borat, que manifiesta, pues, ¿no? Que durante la llegada de los españoles, antes de la llegada más que nada de los españoles, había 126 millones de habitantes en el país, ¿sí? Que, pues, enriquecían, pues, ¿no? No estoy, por supuesto, pues no había todavía un Estado nacional como la que se conoce actualmente, ¿no? México, pero había pues esa población aquí en Mesoamérica. Sin embargo, pues a través de distintos procesos, pues, ¿no? Fundamentalmente, pues, de genocidio, pues han desaparecido muchas comunidades y muchos pueblos indígenas y pues bueno, ahora lo que se pretende, pues, ¿no? Es que haya respeto, pero también un reconocimiento constitucional de estas culturas diversas, ¿no? Que siguen practicando, ¿no? Sus tradiciones. Claro, claro. Qué interesante, maestro, porque fíjese entonces la cosmovisión, la importancia que tiene la cosmovisión para un pueblo originario está ligada al respeto y está ligada al reconocimiento,
¿sí? Pero al respeto y al reconocimiento ¿de qué? Pues de ese conjunto de creencias, de valores, de conocimientos que constituyen precisamente la cosmovisión de un pueblo, ¿no? Y cómo desde allí ese respeto y ese reconocimiento tendría que estar vinculado, tendría que estar relacionado, pues, con esta forma en la cual un pueblo originario ve el mundo, entiende el mundo, ordena el mundo, ubica el mundo. Y eso es central. Nos decía usted, bueno, de la cosmovisión evidentemente deriva la pluralidad, deriva la diversidad de culturas que actualmente están presentes en nuestro país, ¿no? Entonces, claro que de ahí podemos entender entonces esa importancia que tiene para los pueblos originarios y que está ligada, insisto, a la pluralidad y al reconocimiento, ¿sí? Fíjese, y eso me lleva a lo siguiente, pluralidad y reconocimiento, pues, y hablábamos al inicio, y usted nos planteaba al inicio de su intervención, este elemento de que la cosmovisión es comunitaria, es social, es compartida, maestro. Esto entonces nos lleva al ámbito, al espacio de los derechos colectivos de los pueblos originarios, ¿sí? Todavía en nuestro país hay una discusión al respecto, pues, de reconocer a un sujeto colectivo, ¿sí? Como tal, de reconocer justamente los derechos que tendría un pueblo originario como colectivo, como sujeto colectivo. Y la cosmovisión, como usted nos lo ha planteado el día de hoy aquí, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Entonces, maestro, en función de esto que nos ha planteado, ¿cuál sería esa importancia de los derechos colectivos de los pueblos originarios? ¿Sí? En los pueblos estos derechos colectivos están dentro de un marco internacional, ¿no? Un marco de la regulación de un marco jurídico internacional, y en nuestro país hay una discusión al respecto, pues, ¿no? De pronto en la Constitución o en las reglamentarias que se desprenden de la Constitución, en las leyes reglamentarias, se hace referencia a este elemento colectivo, pues. ¿Qué podría decirnos, maestro, al respecto de los derechos colectivos, de la cosmovisión, del derecho a la cosmovisión como un derecho colectivo, efectivamente? ¿Qué podría decirnos, maestro? Sí, muy bien. En relación al tema, durante varias décadas ya, ha habido un debate muy importante, ¿sí? En donde, pues, se ha dicho si los derechos específicos de las comunidades deben ser considerados en la Constitución, ¿sí? Eh, Incluso antes de la firma del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989. ¿Sí? Muchos pensadores, ¿sí? Todavía manifestaban que no había la necesidad de un reconocimiento específico de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, ¿sí? Pero bueno, en el ámbito internacional, pues ya se venía discutiendo este tema bastante, pues, importante, profundo, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, se hablaba, pues, ¿no? La importancia de, pues, de tener instrumentos jurídicos internacionales para la defensa y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Justamente, pues, en los años 1987, 88, 89, se empezó pues, a trabajar este tema de un instrumento que recogiera, ¿sí? Todos los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Es así que en 1989, como lo comento, nuestro país se adhiere al convenio 169 y pasa a formar parte de la Constitución tal como lo establece el artículo 133 constitucional, ¿sí? Aquí en el país todavía pues había mucho debate, pues, ¿no? Si había que incorporar todos todos los temas, todos los derechos que estaban contemplados en este convenio 169 de la OIT, que ya tenía su antecedente, ¿no? En 1957, pero que no había sido difundido previamente, pues, en
en todo el mundo en donde existimos las comunidades. Y gracias a esta firma, pues, ¿no? El Estado mexicano, pues, se obliga a reformar la Constitución y es cuando viene precisamente la reforma al artículo 4 constitucional, en donde se reconoce a la nación mexicana como nación pluricultural y también de alguna manera se abordan de manera muy general algunos derechos, principalmente por los usos y costumbres, la lengua, la cultura, pero no hubo en sí un reconocimiento pleno de otras demandas que se venían planteando ya en otras regiones del país, principalmente en el sur, con nuestros hermanos indígenas de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la península de Yucatán, ¿sí? Entonces, es así como se da el primer avance, pues, ¿no? En la Carta Magna. Luego, pues, vienen una serie de acontecimientos en el país, como pues, el levantamiento de nuestros hermanos indígenas zapatistas en 1994, el 1 de enero de 1994, en donde plantean, pues, ¿no? Esta urgente necesidad de que se reconozcan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Se establecieron mesas de diálogo en el estado de Chiapas con distintos actores, en donde se especificaron pues distintas temáticas, principalmente referente al reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, ¿sí? Se sabe, pues, ¿no?, que hubo, pues, mucha objeción al respecto. Muchos de los que integraban en aquellos tiempos, en este caso, distintas áreas, fundamentalmente el tema pues, de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión, pues estaban renuentes en que estos derechos que se planteaban allá en el sureste mexicano, en donde no solamente participaban las comunidades locales de Chiapas, como los tzotziles, los celtales, los choles, los tojolabales, sino también ya había pues, una afluencia muy importante de todas las comunidades indígenas del país por el llamado que se hizo, pues, ¿no?, de ser parte de este acontecimiento histórico, pues planteaba, pues, ¿no?, se planteaban, pues, estas demandas urgentes de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y gracias a esa lucha tan importante, pues, en el año del 2001 se da un avance importante en donde se vuelve a reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en donde ya se reconocen algunos planteamientos importantes como la autonomía, la libre determinación, el tema de la educación intercultural, sistemas de cargo, sistemas normativos, esta nueva relación entre pueblos indígenas y el Estado mexicano, pero faltó todavía un elemento central que ha sido todavía la constante en cada uno de los foros, en cada uno de los eventos, de las asambleas de las propias comunidades, que es el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público, ya que en la Constitución, en este caso en el artículo 2 del 2001, se reconoció a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de interés público, no como este planteamiento que se venía haciendo desde hace muchos años, el de reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público, que tuvieran, pues, ¿no?, toda la capacidad para ese reconocimiento para poder pensar, repensar en su desarrollo, en su cosmovisión, pues, propia. Así es como
como se han venido pues abordando estos temas en distintas partes pues del país, y pues eso ha servido pues, ¿no? Que las comunidades actualmente tengan la luz como prendida, ¿no? La vela prendida, ¿sí? Para que siga pues todavía analizándose este tema de un reconocimiento pues real de las comunidades y pueblos indígenas. Sí, sí, claro. Sí, claro, maestro. Nos ha usted planteado aquí varios elementos que quiero destacar. Uno de ellos, las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, que están relacionadas con, evidentemente, un pleno goce de derechos justamente colectivos. Nos hizo también usted un recorrido interesante sobre cómo se ha dado ese reconocimiento a partir de la firma del convenio 169 de la OIT por parte de nuestro país en 1989, ¿no? Y cómo en nuestro país pues ha habido justamente un recorrido importante que ha implicado el ajuste, el reajuste pues del marco jurídico en relación a comunidades indígenas. Maestro, en función de esto que usted nos ha planteado ahora, ¿qué implicaría? ¿Qué sería? ¿Cómo podemos entender, ¿sí? Esto que está relacionado con la consideración de las comunidades y pueblos originarios como sujetos de derecho público. ¿Qué implica esto, maestro? ¿Qué implica esto para una comunidad, para un pueblo originario, el hecho de que tenga un pleno reconocimiento como sujeto de derecho público? Previo a entrar en este tema que es importantísimo, yo quisiera como un poco ampliar este tema del reconocimiento de los derechos indígenas en el ámbito internacional. Creo que es importante que se sepa, pues, ¿no? Como lo comentaba, durante algunos años previo a la ratificación del convenio 169, pues hubo mucho trabajo, no solamente en las regiones del país, sino en distintos lugares del mundo donde viven nuestros hermanos indígenas. Por ejemplo, en Noruega, ¿no? En Noruega, que fue uno de los primeros países que se adherió al convenio 169, pues se discutía, se planteaba este tema de un reconocimiento pleno a los derechos, ¿sí? En otros países quizás la adopción fue un poco tardía porque pues está esta visión, pues, ¿no? De que los pueblos indígenas no deben de tener sus derechos específicos. Y hay otros, como Estados Unidos, que hasta el momento no se han adherido a este convenio, porque pues ellos tienen políticas distintas a la que otros países buscan, pues, ¿no? Y que piensan que debe de haber, pues, un reconocimiento pleno de estos derechos y una nación pluricultural plena, pues, ¿no? Como lo son en este caso el país pluricultural de Bolivia, ¿no? De Bolivia, así también Ecuador y, ¿por qué no? El mismo Perú, ¿sí? Que ha reconocido, pues, ¿no? De manera muy específica, de acuerdo a sus contextos, pues, ¿no? Todos estos derechos de nuestros hermanos quichuas, quechuas, aymaras, de estos lugares del continente americano. Y el convenio 169, pues, tiene una serie de especificidades de reconocimiento de los derechos. Y el convenio 169 es el primero que nos remite a este tema del derecho a la consulta previa, libre e informada que deben tener las comunidades y pueblos indígenas. Y el convenio 169 hace referencia en relación al reconocimiento de los pueblos y las comunidades como sujetos de derecho público, ¿no? Al igual también
aunque no es vinculante, aunque no es un documento vinculante, está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, pues que fue aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007, y esta declaración enumera de manera muy concreta ya todos los derechos de las comunidades y pueblos indígenas del mundo, ¿no? Y creo que deben ser documentos referentes para justamente una reforma constitucional, pues, plena, pues, ¿no? Donde se reconozcan todos los derechos. Y en relación al reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público, creo que es importante señalar, pues, ¿no? Que como culturas milenarias, como culturas históricas, es importante que se nos reconozcan a nosotros con esta categoría, ¿sí? En donde, pues, de manera ya, pues, más legal, podamos nosotros repensar nuestro propio futuro, ¿sí? El reconocimiento de los sujetos el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público, pues no es solamente que se establezca en este instrumento jurídico nacional, la Carta Magna, sino que, pues, la nueva relación, ¿sí?, entre las comunidades y el Estado mexicano sea ya distinta, no solamente que nos vean como objetos de interés público, tal como está en el 2 constitucional actualmente, ¿sí?, sino que a través pues, de distintos mecanismos se puedan, en este caso, escuchar a las comunidades y pueblos indígenas cómo quieren ellos, en este caso, repensar su cosmovisión, su vida misma, ¿sí? Ese es el tema, y el cual pretendo, pues, ¿no?, de manera, pues, ya más concreta, pues, explicar en un momento más, en el momento en que estamos transitando, ¿no?, las distintas comunidades indígenas en el país, maestro Miguel Ángel. Claro que sí. Mire, este recorrido que nos ha hecho por el marco jurídico internacional nos permite entender con mayor claridad la importancia que tiene el reconocimiento como sujetos de derecho público de las comunidades originarias. Yo lo mencionaba hace un momento como derecho colectivo, ¿no? Sin embargo, usted nos ha dicho la importancia que esto tiene. El hecho de que se reconozca que un pueblo indígena puede, no solo en el papel, sino de hecho y en la práctica y en la vida cotidiana, pues en la vida de la comunidad, gobernarse, tomar sus propias decisiones, pues. La decisión de repensar, decía usted, su cosmovisión y todas las implicaciones que tiene la cosmovisión. Es decir, un derecho colectivo es justamente eso, ¿no? Entender a un pueblo originario como una unidad, como un pueblo, y como un pueblo sobre todo con la capacidad de decidir sobre su cosmovisión y sobre los elementos que tiene que son los componentes de la cosmovisión. Entonces, eso es central para el tema que nos ocupa, porque evidentemente la cosmovisión es un derecho, pues, ¿no? El derecho a definir los elementos jurídicos que le dan forma, los elementos de valores que le dan forma, de las creencias y los conocimientos que le dan forma a una comunidad originaria. Entonces, los derechos colectivos o el reconocimiento como sujetos de derecho público tienen esas implicaciones para un pueblo originario. El hecho de determinar, el hecho sobre todo, y usted lo ha dicho así, de decidir y de repensar. Y creo que eso es central, ¿sí? Y esto me permite ligarlo con lo siguiente, maestro, que usted ya mencionó hace un momento. Un claro ejemplo de este derecho colectivo, de este sujeto de derecho público, este reconocimiento como sujetos de derecho público, es la capacidad de decidir. Y la capacidad de decidir de un pueblo está relacionado precisamente con lo que implica la consulta. Cuando a un pueblo se le consulta, sí, por derecho, porque tiene el derecho a ser consultado sobre cualquier elemento que forma parte, ¿no?, que es componente, pues, de su propio ser.
del territorio, de la lengua, de la legislación, en fin, de todo este conjunto de componentes, maestro, y que es algo en lo que usted se ha centrado, que usted se ha abocado estos últimos meses, pues ha puesto en marcha, ha defendido, pues, lo que implica el derecho a la consulta para los pueblos originarios. ¿Qué podría decirnos al respecto, maestro? Tengo aquí el convenio 169, que creo que es importante como leerlo de manera así pausada, ¿no? Para que, pues, se sepa de que el tema de la consulta, pues, ¿no? Que deben de llevarse a las comunidades y pueblos indígenas es sustancial, ¿sí? Dice el artículo 6, ¿sí? Que al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos, y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernen. Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones, iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados, proporcionar los recursos necesarios para este fin. Las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de buena manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Y es similar también el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que debemos de tomar pues, en consideración justamente las instancias que en este caso tenemos vinculación con las comunidades y pueblos indígenas. Maestro Miguel Ángel. Claro, claro, exactamente, maestro. Entonces, la consulta y estos elementos a los que usted acaba de hacer referencia, la consulta, pues, sí, como un instrumento de vinculación para con los pueblos originarios. Esa consulta informada, esa consulta oportuna y esa consulta que se lleve a cabo a través de los medios que sean pertinentes para cada pueblo originario es central, ¿no? Entonces, relacionando esto con la cosmovisión, pues evidentemente cuando a un pueblo se le consulta, se hace referencia justamente a la cosmovisión, a esos elementos, conjuntos de creencias, de valores, de conocimientos que todo pueblo originario posee en relación a cualquier elemento componente de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, de allí la importancia de la cosmovisión y de allí la importancia del reconocimiento jurídico, del reconocimiento pleno, ¿no? De las comunidades como sujetos de derecho público. Creo que eso les permitirá fortalecer justamente esta idea de comunidad, este sentido de nosotros, que está fuertemente arraigado y que, como usted lo ha referido, de manera general y como sabemos en nuestro país, pues ha sido violentado en diferentes momentos históricos, ¿sí? Y pues qué bueno que usted está ahora precisamente impulsando estos mecanismos de consulta para los pueblos originarios. Creo que eso es central, necesario, pertinente el día de hoy. Muy bien, maestro. Pues para cerrar nuestro conversatorio, no sé si tenga algún comentario general en relación a estos elementos que hemos abordado el día de hoy. Sí, creo que es necesario que la gente de la academia conozca este proceso que estamos llevando en estos momentos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Hace 2 años, un poquitito más de 2 años, iniciamos justamente con un proceso de consulta en todo el país, ¿sí? En donde se escucharon las voces de distintos pueblos de las regiones, desde el norte, sur, península, en cómo querían o cómo quieren las comunidades
que se reconozcan sus derechos en la Constitución. Se llevaron a cabo 50 foros regionales en todo el país y uno específico para el pueblo afromexicano y también otro muy importante con nuestros hermanos indígenas que están en Estados Unidos. Este foro se llevó en Los Ángeles, California, en donde se escucharon también los planteamientos de las comunidades, principalmente zapotecas, mixtecas, y triquis, nahuas, que residen en esta zona de California, pero no solamente California, sino distintos estados, ¿no? Y pues en esas consultas, justamente, como lo comento, se rescataron distintas ideas, fundamentalmente en el tema del reconocimiento de la autonomía, libre determinación, el reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, el reconocimiento de las tierras y territorios, que ha sido como una constante discusión en el país, ya que no ha habido todavía en sí un reconocimiento de esta posesión histórica que se tienen de las tierras y territorios por parte de las comunidades. Ahora está el planteamiento de que debe de haber una reforma en el artículo 27 constitucional para que los derechos colectivos justamente pues estén enmarcados en la Carta Magna, no solamente en esta serie pues, de derechos en el artículo 2 constitucional, sino de manera más específica en el artículo 27 constitucional. Otro de los temas que se escuchó en estos foros fue el tema de los recursos, del presupuesto que deben tener las propias comunidades de manera directa, ¿sí? Que no sean, en este caso, los ayuntamientos los que destinen a las comunidades distintas partidas, sino que a través de este reconocimiento como sujetos de derecho público, por los recursos lleguen directamente a las comunidades. Otra de las propuestas interesantes fue principalmente en esta zona occidente, norte del país, fue el reconocimiento de los lugares sagrados, que no solamente están en el seno de las comunidades, sino también en distintas partes, en este caso del occidente del país, hablando, por ejemplo, de la cultura birrárica. Los lugares sagrados no solamente están en Santa Catarina, en San Andrés, también está en Viricuta, allá en el Real de 14, San Luis Potosí, la isla de los Alacranes, Rapa Villena, aquí en Chapala, Jalisco, en Cerro Gordo, Durango, allá en el municipio de Pueblo Nuevo, y Tatey Aramara, San Blas. Ese fue uno de los planteamientos como más específico del pueblo birrárica. Otra propuesta fue, y que está pues ahí, ¿no? En este documento importante, es el reconocimiento de la educación intercultural, ¿sí? Una educación que rescate, que revalore los conocimientos tradicionales de las comunidades y que la lengua sea fundamental. Y bueno, son planteamientos que están ahí y pensamos pues que deben de reconocerse, en este caso, por los legisladores. Acabamos de concluir una serie de asambleas informativas igual, en el mismo número de foros, en donde les dimos a conocer ya el texto ya formal de la iniciativa de reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, ¿sí? En donde, pues, gracias a un trabajo muy profundo de intelectuales indígenas y compañeros historiadores, antropólogos, pues finalmente quedó este
documento, consejo de notables le fue dando forma para que en esta otra etapa de las asambleas informativas nosotros presentáramos en las comunidades esta iniciativa que pensamos que debe de aprobarse en la próxima legislatura, que es una demanda pues histórica, ¿no? Histórica en el sentido de que, como lo comentaba en un principio, no solamente es el reconocimiento de una serie de derechos en el artículo 2 constitucional, sino en estos 15 artículos, ¿no? Y la cual se pretende, pues, ¿no? De que haya pues, una nueva relación, un nuevo pacto social entre el Estado mexicano y las comunidades, en donde se reconozca fundamentalmente este tema de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Sabemos, pues, ¿no? que en este caso el Poder Legislativo lleva su proceso, pero estamos conscientes, ¿no? Que estamos conscientes que va a haber respaldo de los diputados federales para que esta serie de iniciativas que pretendemos sean respaldadas por los diputados y diputadas, finalmente salga pues adelante. Ya hemos concluido con la reunión, o hemos recabado más que nada firmas necesarias para que por una parte también se pueda presentar como iniciativa ciudadana ante la Cámara de Diputados, ¿sí? Hasta ahorita pues hemos reunido a nivel nacional un poco más de 500,000 firmas y queremos que además de esta propuesta que va a presentar el titular del Poder Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, también vaya respaldada con estas firmas como iniciativa ciudadana. Y hasta ahorita pues hemos tenido afortunadamente pues buena respuesta de la gente de las comunidades. Claro, claro, efectivamente. Muy bien, maestro Salvador, muy interesante eso que nos plantea, ¿no? Estos ejemplos que nos ha puesto me parece que clarifican la importancia del derecho colectivo, del reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho público y evidentemente la relación que esto tiene con la cosmovisión. Entonces, maestro, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por esto que nos comenta, por su participación. Me parece que nos clarifica, nos permite aprender, pues, sobre la importancia que estos elementos tienen para un pueblo originario y sobre cómo nuestros estudiantes, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que pertenecen a un pueblo originario, pues, ¿sí? ¿Cuáles son esos referentes de cosmovisión y cuál es la importancia que tiene una cosmovisión, la cosmovisión de su pueblo para ellos? Y que son elementos que como profesores debemos de considerar al momento de relacionarnos, de vincularnos, ya sea en la tutoría o en las clases de manera cotidiana con nuestros estudiantes, maestro. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento por su tiempo, por su disposición. Gracias. Agradezco también al doctor Guadalajara, a la maestra Beatriz Vázquez y a la maestra Patricia Espinosa el apoyo para este conversatorio. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Igualmente, saludos.